serviréis a Dios sobre este modo. Amén. Bueno, les saludo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Rompiendo mis límites, el tema para esta mañana. Y vamos a predicarlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted cree que el Señor le puede hablar en esta mañana? Amén. Así que vamos entonces a estar atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Rompiendo mis límites. El objetivo de este mensaje es aprender a depender de Dios para superar nuestras limitaciones y cumplir nuestro llamado. Amén. Aprender a depender de Dios para superar nuestras limitaciones y cumplir nuestro llamado. Ya hemos leído la base textual y vamos a ver algunas cosas bien interesantes acerca de la vida de Moisés. Todo este mes vamos a estar hablando acerca de algunos personajes de la Biblia y los principios bíblicos que trae allí. Amén. Pero hoy nos corresponde Moisés. Amén. Rompiendo mis límites. Los retos, metas y objetivos por cumplir son la oportunidad de crecimiento que dinamiza la vida. Esos retos que nos plantea la vida, que nos plantea cada circunstancia y cada situación, son los que le dan el sazón a la vida. Podríamos pensar en algunos aspectos de nuestra vida donde no hay dinámica y donde no hay crecimiento, se vuelve aburridor. O alguien podría estar, no sé, 10, 20 años en el mismo trabajo sin alguna posibilidad de ascenso, sin alguna posibilidad de alguna remuneración mayor, y creo que llegaría a un punto de quiebre en donde tendría que decir, oiga, ya no encuentro más hacia dónde crecer. En otro ámbito podríamos hablar del tema académico. ¿Qué podríamos pensar de un estudiante que todos los días va a la escuela, va a la universidad, va al colegio, pero en alguna manera no puede seguir aprendiendo ni creciendo? No tendría razón de ser de que siguiera asistiendo a sus clases, ¿verdad que sí? ¿O a qué mandan ustedes padres a los niños a la escuela? Creo que efectivamente es a que se formen, a que adquieran algunos conocimientos. Y cuando esta situación de alguna manera va decayendo, pues creo que alguien podría estar pensando, ese muchacho no está aprendiendo nada, hay que cambiarlo de colegio. Amén. Y pensemos ahora en la vida cristiana. Seguramente cuando nosotros arrancamos este evangelio, este caminar con Cristo, creo que arrancamos a 100 por hora, ¿cierto que sí? Uno arranca este evangelio y va a toda. No se pierde servicio, no se pierde ayuno, no se pierde devocional, no se pierde evento, no se pierde la convención de Cali, ¿cierto que sí? Cuando hay los medios. Gracias, hermanito Enrique. Y de alguna manera vamos avanzando. El que inicia este evangelio ya quiere servir y se esmera por servir. Ya hace el aseo, ¿cierto que sí? Ya está queriendo ser lleno del Espíritu Santo para poder tener actividad en el servicio. Y el que aprende a predicar ya quiere entonces también aprender a liderar. Y creo que esa dinámica nos plantea algo bien bonito, algo bien especial. Imagínese usted si no fuera así, que no hubiera crecimiento, que no hubiera retos, que no hubiera oportunidades de poder avanzar y crecer. Creo que esto sería aburrido. Así que de alguna u otra manera hoy queremos hablar de esas cosas, de esos límites, pero esos límites en el buen hablar, en el buen sentir, que hay que quebrantar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si tú eres un hombre, una mujer que busca de Dios, todavía se puede hacer más. Si tú eres un hombre, un joven, una mujer de Dios que se plantea proyectos en Él, creo que Dios es tan extraordinario y tan grande que no nos alcanzamos a imaginar los proyectos tan especiales y bonitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a movernos allí en los primeros capítulos de Éxodo para ver algunas cosas, porque Moisés le tocó romper sus límites, pero en el buen término de las palabras, creo que alguien más lo hizo por él, y ese es el Señor, Dios de esta tierra y además de esta iglesia. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar con algunos aspectos de cómo fue el nacimiento de Moisés, para que usted vaya pensando allí.
En Éxodo capítulo 1 nos narra acerca del contexto del nacimiento de Moisés. Dice la palabra de Dios que se levantó un gobernador, un rey, un faraón que no conocía a José. Y entonces él empezó a ver que había un pueblo allí con ellos, que además estaban alimentando, que estaban comiendo de gratis, que estaban viviendo bueno. Y él entonces dice: ¿y nosotros por qué estamos manteniendo a esta gente? ¿Qué es lo que está pasando? Así que empieza a cambiar la mentalidad con respecto al pueblo egipcio para con el pueblo de Israel. Antes eran amigos, antes eran compañeros, antes se beneficiaban más Israel de los egipcios que cualquier otra cosa. Pero este cambio de gobierno empieza a tener una preocupación en el faraón. Dice: oiga, ese pueblo yo no sé de dónde salió, y parece que no lo investigó tampoco. De manera que lo que dijo fue: esa gente se multiplica muy rápido, están teniendo muchos hijos y está creciendo de sobremanera su población. Esto causa un temor en este gobernador egipcio, en el faraón, y él empieza a decir: si ese pueblo sigue creciendo de esa manera, entonces creo que va a llegar el momento en el que ellos van a ser más fuertes que nosotros, y eso no lo podemos permitir. De manera que empieza a planear estrategias para debilitar al pueblo de Israel. ¿Qué estrategias planeó? Vamos a ponerle impuestos duros, tributos. Si ellos viven aquí en Egipto, tienen que pagar y pagar bien. Pero parece que la estrategia no funcionó, porque los israelitas, los hebreos, se seguían multiplicando. Además de esto, entonces empezaron a oprimirlos, y empezó el tiempo de la esclavitud para el pueblo de Israel en Egipto. Amén, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces inicia el tiempo de esclavitud para el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que parece que estas estrategias pues efectivamente no surgían ningún efecto, porque el pueblo de Israel se seguía multiplicando, y más aún que los egipcios. Y mire lo que sigue en esta situación, porque el faraón luego llama a las parteras, las líderes, las jefes de ese quehacer, de esa labor, y les dice: bueno, ustedes cuando vayan a atender partos, nacimientos del pueblo de Israel, ustedes fíjense, si nace un varoncito hay que matarlo, pero si nace una niña la dejan vivir. Así que imagínense todo el contexto en el que estaba. Todavía no había nacido aquel bebé, pero imagínense todo el contexto en el que se iba a enfrentar aquel bebé. Y creo que a veces hay situaciones difíciles. Imagínense, ese bebé ya tenía una sentencia de muerte sin haber nacido. Las parteras dicen que tenían temor de Dios, de manera que dijeron: no, nosotras no vamos a hacer eso. Parece que Dios les tocó el corazón. Y el faraón, al ver que se seguían multiplicando, las llama y les dice: bueno, ¿y qué pasó con la orden que yo les di a ustedes? Esa gente se sigue multiplicando. Y ellas dijeron: bueno, lo que sucede es que las hebreas no son como las egipcias. Ellas son mujeres fuertes, que cuando nosotras llegamos a atender el parto, ya los bebés han nacido, ellas solitas se atienden. Entonces no hemos podido cumplir con la orden. El faraón se llena de más temor y ahora comisiona a los egipcios, a su propio pueblo. Les dice: bueno, muchachos, a esta gente nos toca irla diezmando, nos toca irla agotando. Así que ustedes mismos se van a encargar de que todo varoncito que nazca lo van a tirar al río, va a morir ahogado. Y todas las niñas pues las dejan vivir. Así que este es el panorama al que se enfrenta aquel bebé. ¿Qué probabilidades tendría ese bebé de nacer y sobrevivir? Si tenía una sentencia de muerte encima. Y yo quisiera hablar hoy, vamos a tomarnos esto personal. Yo quisiera hoy hablar con cada uno de ustedes. No sé si tú, pero yo cada vez que escucho el testimonio de alguien, creo que nosotros también teníamos sentencia de muerte. Alguno podría decir: mi mamá pensó en abortarme a mí. Algo otro podría decir: desde pequeño me enfermé y no daban probabilidades de que yo sobreviviera, pero aquí estoy. Otro podría decir: mi parto fue complicado
y no daban probabilidades de que yo naciera. Y podríamos hoy tomar la vida de cada uno de nosotros y decir: yo creo que Dios te ha sostenido hasta el día. Amén, gloria a Dios. Creo que Dios hizo algo especial. Y yo a veces me pongo a escuchar la historia de mi nacimiento también. Creo que cada uno de los que estamos aquí somos un milagro de Dios. O si no, pregúntele a su mamá y a su papá cuántas veces quizás ha estado al borde de la muerte. Ninguna probabilidad. Pero ¿sabe yo qué pienso? Que si no hay ninguna probabilidad, pero estamos aquí, es porque Dios tiene algo contigo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo sucedió entonces el nacimiento de este bebé? Ya vamos en Éxodo capítulo 2. Este bebé es descendiente de la tribu de Leví. Amén. Resulta que cuando el niño nace, dice la palabra de Dios que la mamita dijo: este bebé está muy bonito. ¿Cuántos ven bonitos a los hijitos? Ahora, imagínense, si estaba bonito, a pesar de que era su hijo, pues imagínense, lo vio todavía más bonito. Y dice la palabra de Dios: este bebé no vale la pena, no lo vamos a dejar morir. Y yo quiero hablarle de algo, iglesia, porque hay milagros que están sucediendo alrededor tuyo, pero nosotros no los valoramos. Porque a uno le parece que un milagro es que el mar se abra en dos. Uy, eso es un milagro tremendo. Que el fuego descienda del cielo, eso es un milagro extraordinario. Que un cojo, un inválido se levante de su silla y ande, eso es un milagro extraordinario. Pero hay otras cosas que también son milagros extraordinarios que uno no nota. Dice la palabra de Dios que esa mujer cogió y escondió a ese niño 3 meses. Dígame uno cómo hace para esconder un peladito desde su nacimiento hasta los 3 meses sin que llore. Eso es un milagro de Dios. Ese muchachito se portó tan bien porque yo creo que sabía que Dios tenía algo para él. Bueno, así que duró 3 meses escondido, pero dice la palabra de Dios que no lo pudo esconder más. Amén. Y a ella se le ocurre una idea. Mire, yo quiero que usted se vaya metiendo en la historia, porque cada suceso es un milagro. Y ella coge una horquilla como un canasto, hagámonos a la idea de un canasto de esos de mimbre, y ella lo forra todo. Y dice: vamos a meter ese muchachito ahí. Y lo tiró al río. Pero no lo dejó solito. Mandó a la hermanita mayor: vaya y póngale cuidado a esa canastica. Póngale cuidado a esa canastica. Oiga, le quedó tan bien forrada esa canastica que no se le metió el agua. Ahí estuvo el muchachito bien resguardado. Y miren que dice la palabra de Dios: parece ser que ella deja el canastico y al momentico baja la hija del faraón. A usted le parece muy curioso que todos esos sucesos se encadenen para que la vida de ese muchacho se preserve. ¿Sabías tú que el Señor, si tiene que hacer muchos movimientos para poder guardarte, lo va a hacer y lo está haciendo? Amén. Oiga, y de manera extraordinaria, como si alguien la hubiera enviado, llegó ella a bañarse al río. O sea, inmediatamente a ella dejó la canasta, al momentico llega la hija del faraón. Y aún más extraordinario, llegó al punto en donde estaba la canastica. ¿Eso no es un milagro? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que ella vio la canastica y manda a una de sus doncellas: vaya, traiga esa canastica. Cuando la trajo, la destapó. Y dice que le pareció muy bonito ese muchacho, pero ella se dio cuenta, dijo: este es de los hebreos, este es descendiente de los hebreos. Yo no sé qué tan lindo vio esa mujer, ese muchacho, que transgredió inclusive el mandamiento de su propio padre. Dijo: no, este hay que guardarlo, me lo preservo para mí. Y ahí mismo entró en escena la hermanita mayor del bebé. Le dijo: ay, mi señora, si usted quiere yo le consigo quién le cuida a ese muchacho. Y ella le dijo: bueno, sí, tráigase a alguien. Y la niña fue y trajo a la mamá de Moisés, otra vez ese muchacho, a los brazos de su mamá. Pero miren lo extraordinario, porque lo que sucede ahí
es que ahora ese muchachito que tenía sentencia de muerte, ahora está resguardado por un decreto de la hija del faraón. A ese no me lo tocan, porque ese va a ser para mí. Yo le quiero decir en esta mañana, Madre Iglesia, de verdad, seguramente hay muchas problemáticas que se presentan alrededor del mundo, pero yo te quiero decir, tú estás bajo la mano poderosa de Dios. A ti nadie te toca, porque estás bajo la mano poderosa de aquel que creó todo lo que existe. Y si tiene todo el poder para crear esto tan impresionante, imagínate, ¿cómo no va a tener el poder de guardarte a ti? Así que sucede de esa forma el nacimiento de aquel bebé. El negocio es: vaya, cuídeme a este muchachito, cuando esté grandecito me lo trae. Y la mamá se lo lleva, lo cría, y cuando tiene suficiente edad de ya recibir educación, digamos un niño de jardín, por ejemplo, 6, 7 años, lo devuelve y lo lleva a la hija del faraón. Y dice la palabra de Dios que ella lo adoptó, es decir, le dio el apellido. Ahora Moisés, miren lo extraordinario de esto. Ahora Moisés es un heredero directo al trono del faraón. Porque la adopción tiene ciertas facultades bien especiales. Ustedes son herederos de la gracia y la gloria de Dios, porque Él nos adoptó. ¿Cierto que sí? Esa figura la usa la hija del faraón también para ese pequeño bebé. Amén. Ahora, yo quiero que vayamos pensando en esto, porque todos esos sucesos, miren que cuando mi mamá a mí me cuenta mi nacimiento, yo también fui como un nacimiento un poquito accidentado. Y cuando uno ve esos testimonios extraordinarios, o usted no le ha pasado que hay gente que pasa unas cosas purísimas y sigue vivo. Lo que uno piensa normalmente, Dios tiene algo con esa persona, mi hermano, ya era para que se estuviera. ¿Cierto que sí? Así que Moisés, que el nombre se lo dio la hija del faraón y se lo puso ya de grandecito, Moisés rescatado del agua. Así que un bebé que sobrevive milagrosamente, esto nos llevaría a pensar que ese bebé sigue vivo porque algo tiene que hacer en esta tierra. O sea, hay un gran propósito con él. Cada suceso fue tan bien planeado que solo hay una alternativa: alguien más lo planeó para guardar su vida, porque su vida era valiosa para el plan que ese que lo guardó quería desarrollar. Y si le cuentan la historia a aquel, de pronto podría pensar: oiga, sí, yo creo que hay algo especial para conmigo. Esa perspectiva de un gran propósito lo podría llevar a una evaluación, ver todas esas grandes hazañas que ha hecho Dios para guardarle y para poder abrir el panorama. Ahora Moisés se enfrenta a qué necesidad hay, porque la palabra de Dios dice que aunque Moisés vivía en la casa del faraón, su corazón era hebreo, era israelita. Aparte lo crió la mamá, lo adoctrinó la mamá. Él tenía un corazón que de alguna manera había recibido la enseñanza de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces Moisés empieza a evaluar la situación. Si hay un gran propósito, ¿cuál sería? Y no sé si en esta mañana hay alguien que de pronto esté pensando, uno a veces como que todavía no sé allá qué es lo que yo vengo a hacer en esta vida. No sé si a usted le ha pasado. Todavía no encuentro mi razón para lo que yo soy bueno. Y creo que a veces llegan esas crisis en la vida donde sucede. Y Moisés pensaría, porque creo que a veces cuando Dios consiente mucho a alguien, lo vuelve caprichoso. Usted ya ha visto que hay niños muy caprichosos cuando se les consiente mucho. Moisés era uno de esos que de pronto tenía un cierto grado de capricho. Y él empieza a ver que el pueblo de Israel cada vez está más esclavizado. Ahí lo que se necesita es un libertador. Y él dice: oiga, yo tengo las capacidades, porque mire, estoy en la casa del faraón, estoy bien educadito,
tengo toda la posibilidad, seguramente recibió toda la educación que podría, porque recuerde que Egipto era la potencia mundial de la época. Y entonces él dice, bueno, no, si yo definitivamente creo que conmigo hay alguna situación especial. Y en el capítulo 2, del verso 11 en adelante, nos cuenta una historia bien linda, pero también bien cruda para la vida de Moisés. Dice la palabra de Dios que él salió una vez por Egipto, pues, y dice que vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos. La Biblia dice uno de sus hermanos porque Moisés se consideraba hebreo. Y dice él, yo quiero que usted le ponga atención a esto, porque Moisés ya tenía ínfulas de libertador. Y él dice, no, bueno, voy a ayudar a mi hermanito. Yo le quiero decir en esta mañana, amada iglesia, nosotros a veces podremos tener capacidades, pensamientos, proyectos, metas, todo lo que usted quiera, filosofías, pero aquí lo más extraordinario es lo que Dios proyecta para nosotros. Y aquí no se trata de que hagamos las cosas a nuestra manera, sino que esa es la manera de Dios. ¿Por qué? Moisés tomó a este egipcio, lo mató y lo escondió. Y cualquiera diría, oiga, qué bueno, porque libró a uno de sus hermanitos. Pero esto le trae una problemática. Él pensó que él era el elegido para libertar, pero lo hizo a su manera. Si era el llamado a libertar, es decir, él sí era el escogido, pero no es a su manera ni en sus términos. Amado joven, amada iglesia, Dios sí tiene proyectos contigo. Dios sí se proyecta cosas lindas contigo, pero no es cuando tú quieras ni como tú quieras. Esa es la manera de Dios y el tiempo de Dios. Así que esto también requiere de una virtud que es la paciencia. Actuar a nuestra manera lo que nos trae es problemáticas. Moisés, luego de esto, se entera en todo el mundo porque al otro día parece que sucedía algo similar, pero esta vez era una pelea entre israelita e israelita, y él se fue como gran libertador que se creía, vamos a mediar aquí entre estos dos hermanos míos. ¿Ustedes por qué pelean si son hermanos? No tienen que estar el uno sobre el otro. Y él creía que nadie se había dado cuenta de lo que él había hecho días antes. Y le dicen, oiga, pues que uno de los israelitas se levanta y le dice, es que me va a matar. A mí también, como lo hizo con el egipcio. Y Moisés se da cuenta de que ya había alguien que sabía. Este rumor llega hasta los oídos del faraón y dice la palabra de Dios que el faraón quiso matarlo. Y Moisés tuvo que huir al desierto. Yo quisiera pensar en esta mañana y compartir esto. Creo que hay procesos que debieron ser quizá más cortos en nuestras vidas, ¿sabes? Porque nosotros a veces entorpecemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y creo que Moisés tenía mucho de sí mismo y le faltaba un poquito más de Dios. Así que llega un momento crucial para la vida de Moisés, y es el proceso. Es decir, en esta mañana quizá que hay personas muy buenas. Tú tienes un liderazgo muy bueno, tú tienes habilidades muy buenas, sabes hacer cosas muy bien, pero necesitas ser procesado. Todos necesitamos ser procesados, porque el proceso lo que hace es quitarnos todo eso que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hay cosas tan propias, tan nuestras, pero Dios no quiere que sea con nuestra propia fuerza, sino que sea con su Espíritu Santo, con su respaldo y con su poder. Así que inicia el proceso, porque hay que moldear a Moisés. La capacidad, la posición y las habilidades llevaron a Moisés a la autosuficiencia, pero Dios quiere restarle su autonomía para que él aprenda a depender de él. ¿Tú no has pensado que quizá hay muchas dificultades o muchos aprietos en los que estás porque no has dependido de Dios? ¿No crees que muchas decisiones te has afanado a tomarlas
antes de consultar a tu Dios? ¿No crees que hay muchas situaciones en las que debiste primero haber dicho, Señor, guíame, y no tomar tu propia decisión? Así que Moisés se encontraba en esa situación. Y yo quiero que nosotros vayamos a la escena, porque Moisés llegó a un punto de llegar al desierto en donde ya no tenía absolutamente nada. Él era pastor de ovejas y pastoreaba en un desierto. Y yo quiero pensar en esos desiertos que nos llevan a Dios, en esos desiertos que nos quitan, nos dejan sin alternativas, porque creo que nosotros a veces el último medio que tomamos es a Dios. Tenemos alguna situación difícil y echamos mano de un amigo, del hermano, de no sé quién, y yo creo que Dios a veces usa a esas personas para bendecirnos. Claro que sí. Pero creo que hay momentos en donde Dios te va a dejar sin nadie alrededor. Oiga, yo tanto que confiaba en ese tío, en ese hermano, en ese primo, en ese amigo, y esta vez me dejó solo. Yo tanto que confiaba en X o Y persona, pero esta vez me ha dejado solo. ¿Y ahora qué hago? Ya sé a quién voy a ir. Creo que es momento de hablar con Dios. Y Moisés tuvo esa oportunidad. Mire, yo quisiera que pensáramos en esto. Traigamos a Moisés a esta época. Pensemos en un joven con mucha proyección. Pensemos en un joven que tiene todas las habilidades, el conocimiento, la formación, y uno normalmente en la iglesia dice, uy, tiene pinta de pastor. ¿Sí o no? Tiene pinta de ministro. Y creo que en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hay un buen sentir de nuestros jóvenes que anhelan ministerio. Eso está súper bien. La Biblia dice que el que anhela ministerio, buena obra desea, o sea, buen actor. Pero yo quisiera pensar, piensa en ese muchacho que tiene mucho potencial, pero que quizá las circunstancias lo llevan a otro contexto. Aquel que tenía mucho potencial ahora se ve, no sé, envuelto en una oficina trabajando día a día, ya no puede ir a los evangelismos, ya no puede hacer. Imagínense, Moisés duró 40 años siendo pastor en el desierto. ¿Qué tanto uno puede pensar en 40 años? Yo me imagino quizá Moisés por allá pastoreando y pensando, oiga, yo me equivoqué. 40 años, qué fracaso. Yo me equivoqué, yo pensé que Dios tenía algo conmigo. Yo pensé que para mí había algo especial, quizá tenía la formación. En 40 años a uno se le olvida todo lo que aprendió. En 40 años, y a mí ya se me olvidó lo del colegio, imagínense. En 40 años olvida todo lo que tenía. Y creo que cada día que pasaba, donde Moisés decía, tenía gran proyección, tenía un gran propósito, tenía metas, tenía sueños, pero ahora estoy aquí cuidándole las ovejas a mi suegro. Seguramente eso lo puede matar. Y mire el resultado de esa situación. Dios lo llevó al límite. Moisés duró 40 años creyendo ser el gran hombre por cualidades propias y por sus credenciales, el heredero del trono. Pero Dios tardó otros 40 años en reducir su autosuficiencia. Creo que Dios nos va a moldear y nos va a enseñar que dependemos totalmente de Él. Amén. Y que es mejor. Creo que cuando nosotros tomamos el control de nuestras vidas, ay, qué problemas los que nos metemos. Pero cuando dejamos que Dios tome el control, ¿de qué problemas que nos salva el Señor Jesús? Y miren, porque ya vamos llegando a los textos que leímos inicialmente. Dice la palabra de Dios que Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Del Moisés de los primeros 40 años al Moisés que ahora tiene 80 años, que ahora no cree en el mismo, que el Señor lo llama y le dice: venga, pero usted, ¿será que sí escogió bien? ¿Será que revisó mal las hojas de vida? Porque es que yo creo que no estoy capacitado para lo que usted me está llamando. Y creo que esto es lindo,
Porque es que Dios nos llama a los que tienen la mejor hoja de vida. Ahora piensen esto. Moisés además era un asesino. Y no había pagado por ese asesinato que había cometido. No sé tú qué piensas de ti mismo. No sé cómo veas tu hoja de vida. Pero el Señor Jesús hoy te está llamando. Te está diciendo, tú me sirves. Ahora, si tienes capacidades, bueno, ahí miramos a ver qué de lo que tienes el Señor lo usa. Porque seguramente el Señor puede desechar todo lo que tienes y hacerte nuevecito. De hecho, le gusta hacer nuevas criaturas. Amén. Porque Él es el que pone en nosotros de su gracia, de su virtud, de su poder. Y esto, cuando es a la manera de Dios, empieza a funcionar mucho mejor. En el capítulo 3, verso 11, mire lo que le dice Moisés: pero ¿quién soy yo? Y esta mañana nos hablaba de pronto de personas que están muy calificadas y que tienen muchas habilidades. No sé si tú seas de esos, que sientes que estás muy calificado y tienes muchas habilidades, pero necesitas de Dios. O quizás tú eres de los que piensan que no tienen ninguna habilidad. ¿Quién soy yo? Pues es que aquí hay algo extraordinario, porque la respuesta no es quién eres tú, sino quién es el que está contigo. Amén. El Señor le dijo a Moisés: tranquilo. El cuestionamiento de Moisés es: ¿quién soy yo? Y el Señor le dice: tranquilo, porque es que yo voy con usted. Yo iré contigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que no se trata de ti, sino se trata de quién va contigo. En el capítulo 4, verso 1 dice Moisés: no creerán en mí. Esa gente es dura como Tomás, el pueblo de Israel es tremendo, no van a creer en mí. Pero aquí hay algo extraordinario. No se trata de que crean en nosotros, porque el que crea en nosotros, maldito el hombre. Amén. Aquí se trata de que crean en el que viene con nosotros. Porque si tú crees en el Señor, ya con eso estás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Otro cuestionamiento. Éxodo capítulo 4, verso 10. Dice Moisés: es que yo no sé hablar, me enredo, soy tartamudo, le dice. Y el Señor sabe que le responde. Mire, yo le quiero hablar. Creo que cuando uno llega a la iglesia, uno no tiene muchas de las habilidades para hacer un montón de cosas. De hecho, uno llega aquí y no sabe ni cómo hacer. Y la mayoría, mire, yo le puedo decir que casi el 100% de los predicadores de la iglesia pentecostal y unidad de Colombia no son muy letrados. De hecho, iniciamos al revés, a predicar empíricamente, y ya aquí es que lo vienen a formar a uno. ¿Cierto que sí? Somos quizás tardos para hablar, pero aquí hay algo bien extraordinario. Me gusta lo que le dice Dios a Moisés. Oiga, Moisés, ¿usted con quién cree que está hablando? Si es que yo hago la boca del que sabe hablar, pero también hago la boca del mundo. Yo soy el que hago que usted viva, también usted pueda. Y así está el que puede hacer todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y si hoy tenemos algo, o somos algo, o la gente ve algo en nosotros, es pura gracia de ese Dios. Amén. Así que podríamos pensar, y no sé de pronto tú qué otro cuestionamiento puedes tener en esta mañana, pero todas esas barreras son quitadas en el nombre del Señor Jesús, porque aquí lo que se necesita es gente que dependa de Dios. Amén. Rompiendo mis límites. Así que necesitamos entender la dependencia total de Dios. El reconocimiento de la incapacidad de Moisés lo llevó a una sola alternativa: hay que confiar en el que lo llamó. No hay otra. Es que yo me miro y no tengo ninguna habilidad, ¿qué hago? No, pues tranquilo, confíe en quien lo llamó. Es que yo no sé cómo hacer las cosas. No sé, de pronto para este nuevo año, ¿quién está pensando? Oiga, me pusieron en ese comité y yo no sé hacerlo. Tranquilo,
que si el Señor lo llamó, Él lo va a respaldar. Porque, oiga, yo no sé si usted ha visto a esa gente que lo invita a uno a comer y luego de que uno come ya no paga la cuenta. Dios no es así. Si Él te invitó, Él paga la cuenta. Así que si Él te llamó, te va a respaldar y va a cumplir ese propósito que tiene en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No hay nada extraordinario en nosotros. El extraordinario es el que está con nosotros. Y yo le quisiera añadir algo más: el que está en nosotros. La capacidad nuestra es nula, pero el poder y majestad del que nos envía es absolutamente indiscutible. Aquí no hay nada que hacer. Si viéramos a Moisés, veríamos a un viejito. ¿Quién llama a un viejito de 80 años? Imagínense que en nuestra iglesia el de más de 45 ya no sale del ministerio, pero el Señor se llamó uno de 80. Bendito sea el nombre, porque es que las cualidades no son nuestras, sino que es el Dios quien las pone. Hombre, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios usa a quien quiera. Y esto me parece lindo, extraordinario. Porque yo no sé si usted se ha fijado que a veces llegan a nuestra iglesia jóvenes que tímidos, que no saben, oiga, les da pena hasta hablarle a la muchacha que les gusta, pero resultan siendo unos tremendos predicadores. Y uno dice, oiga, ¿y de dónde? No, pues el que lo llamó, lo capacitó. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios te llama, pero también te respalda. Cada vez que Moisés iba ante el faraón, él no estaba solo. La presencia de Dios iba con él. Dios te va a respaldar, no solo de su presencia, sino yo quisiera pensar en esta mañana, tú no solo tienes el respaldo de Dios para que puedas avanzar y romper tus límites, sino que además tienes el respaldo de la iglesia. Amén. Creo que es así, ¿cierto que sí? La palabra de Dios dice que Moisés, oiga, uno a veces es terco. Moisés peleó tanto con Dios que le dijo, yo no soy, y el Señor, sí, usted es. Yo no soy, que sí, que usted es. Y de pronto aquí hay alguno en esta mañana que quiero hablarle a usted, amigo, que el Señor le está diciendo, tú eres, y tú hace rato que estás peleando con el Señor Jesús. Pero yo te quiero decir que el Señor puede desplegar todo su poder. Él no te obliga, pero sí te está conquistando, y creo que lo está haciendo de manera especial. Porque te quiere a ti. ¿Qué le hacemos? Moisés tanto que peleó con Dios, no quiero, no soy, no sirvo. Y el Señor, no, es que usted es. Así que en esta mañana hay alguien que todavía está peleando con Dios, pues el Señor me mandó a decirte, tú eres. Él te escogió. Oiga, y cuando parece ser que cuando a alguien le gusta a Dios, no lo suelta. Lo quiere para Él y lo va a conseguir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios lo llamó y lo dio hasta cumplir su propósito. Y yo quisiera hablar en esta mañana con alguien. Dios tiene un propósito especial contigo. De verdad que sí. ¿Sabes qué te resta a ti? Avanzar o confiar. Hay momentos en los que no hay que avanzar, hay momentos en los que hay que quedarse firme. ¿Cierto que sí? Hay momentos en los que se abre el panorama y uno puede como que avanzar bien. Hay otros momentos en los que solo hay que quedarse firme y resistir. Pero ¿cómo resistiría uno? Pues tomado de la mano de Dios, porque de otra forma no nos podríamos sostener. Dios lo llamó y lo guió hasta cumplir su propósito. No sé si en esta mañana hay alguien aquí que sienta que Dios tiene algo contigo, con usted. ¿Tú crees que Dios tiene algo para ti? ¿O ya perdiste la esperanza? Ya llevas los 40 años como pastor. Yo quiero decirle en esta mañana, Dios quiere algo especial para ti, de verdad. Y yo quisiera que pensáramos en lo siguiente. Moisés, ¿cuántas veces se presentó ante el faraón? Muchas, ¿verdad? Y él se presentaba, bueno, deje ir a mi pueblo, no, que no lo dejo. Bueno, en fin, ese tire yo creo que. Pero miren que cada vez que Moisés iba a presentarse al faraón, él salía como cabizbajo. Y seguramente iría pensando el Señor,
llamó a libertar a este pueblo, porque la palabra de Dios dice que el faraón endurecía su corazón y decía: no los dejo ir. Y él se iba como para la casa, no sé. Y él iba pensando: ¿será que sí soy yo? Fui y me presenté una vez ante el faraón y me dijo que no. Y yo no sé si usted ha tenido estos cuestionamientos: Señor, ¿será que tú no te equivocaste de verdad llamando a mí? ¿Será que tú no te descachaste? No, él no se descacha, no se equivoca, tranquilo, está bien. Y le decía al Señor: fresco, vamos a hacer un milagro, le vamos a enviar la primera plaga. Y es bueno, listo, con esta sí. Ya el faraón sufrió la plaga, vaya otra vez. Y otra vez Moisés se presentaba ante el faraón: dejen ir a mi pueblo. Y el faraón de nuevo: no, Señor, yo no los dejo ir. Y Moisés de nuevo se iba como cabizbajo: uy, bendito, yo creo que no soy yo. Yo creo que tú te equivocaste. Yo creo que no es conmigo. Yo creo que ese llamado no es para mí. Y el Señor le decía: tranquilo, vamos a darle la segunda. Imagínese esa caminata con cada una de esas plagas. Y uno diría: oiga, ese faraón tan testarudo, después de ver esas hazañas del poder de Dios. Pero es que esas hazañas no eran para el faraón, eran para Moisés. Porque Moisés necesitaba ver el poder de Dios. Y cada vez que se le metía la duda otra vez a Moisés en el corazón, de nuevo el poder de Dios. Pero parece que Moisés se hacía el que no ve, el que está ciego. Parece que no podía ver todo lo extraordinario que estaba haciendo Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana. Creo que estás cerrando mucho los ojos. Creo que no estás viendo lo extraordinario que está haciendo Dios a tu alrededor. En tu vida, en ti. Seguramente te estás tomando de que consigue el propósito. Pero yo te invito a que abras los ojos para que puedas ver lo extraordinario que está haciendo Dios a tu alrededor. No te puedes quedar más ciego. Abre los ojos. Dios está contigo. A pesar de que las circunstancias parezcan adversas, Él está ahí. Nunca te ha dejado, nunca se ha ido. Y dependemos totalmente de Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo te quiero llamar en esta mañana a ser insistente. Aunque Moisés se presentó varias veces ante Faraón comisionado por Dios, no hubo respuesta positiva. Pero en cada ocasión la gloria de Dios se mostraba. Esta muestra de poder no era para el faraón. Y yo te quiero decir en esta mañana: Dios está trabajando. Hermano Eduardo, pero es que no me doy cuenta, todavía sigo en la misma situación. Parece que no hay proyectos, no hay propósitos. No, sí está trabajando, abre bien los ojos. Te falta abrir bien los ojos. Dios no te ha soltado. ¿Quién te ha dicho que Él te soltó? Todavía está allí contigo. Necesitas que tú rompas tus límites y le creas más a este Dios extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy quisiera hacer un llamado a esa incapacidad que sientes. Seguramente te sientes incapacitado. Tranquilo, que aquí el que capacita es el Señor Jesús. Seguramente tienes dudas. Seguramente te encuentras en una situación adversa, todo como que se va en contra de mí. Y eso que yo soy fiel, y eso que lo sigo, y eso que estoy ahí firme. Tranquilo, que las situaciones adversas te van a formar, te van a dar carácter y te van a enseñar a depender cada día más de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Parece que llevas un proceso también infructuoso, ¿no? ¿Cuántos
el proceso lo lleva a Dios. Aquí el avance del proceso lo lleva a Dios. Yo te quiero decir esta mañana, el proceso de Él, no es tuyo. No te preocupes por eso, descansa un poquito en Él, porque el proceso es de Él, no tuyo. Quien quería liberar al pueblo de Israel era Dios, no era el proyecto de Moisés. Así que el que puede cumplir el proyecto es Dios, y Él lo tiene en sus manos. Tu proyecto todavía está en pie, tu propósito todavía está en pie, porque es Dios el que lo tiene en sus manos, no es tuyo. El dueño de este proyecto es Dios. Y no sé si en esta mañana hay alguien que haya pensado en rendirse. No, yo ya tiré la toalla, ya conmigo nomás, a mí que no me pongan en ningún comité, a mí no me llamen más para eso. En esta mañana el Señor Jesús te está llamando a que recojas la toalla, porque el Señor Jesús todavía cuenta contigo. No es momento de rendirse, quizá hay momento de hacer un stop, un stand-by. Pero luego de ese stand-by nos toca vivir avanzando. Bendito es el nombre del Señor Jesús, porque el que está con nosotros nos ha llamado. Yo quisiera hablar en esta mañana con alguien, o más bien Dios quería hablar en esta mañana con alguien que necesita romper sus límites. Y yo quisiera cambiarlo. Oiga, se planearon